Muy buen día para todos, bienvenidos a una clase más del profe matemático. En la clase de hoy vamos a ver notación científica, vamos a convertir números de forma decimal a notación científica y viceversa, de notación científica a decimal. Antes les quiero recordar que se pueden suscribir al canal, pueden también activar la campanita de notificaciones para que sigan todos los videos que subimos frecuentemente. Si el video finalmente es de utilidad para ustedes, por favor no olviden dejar un me gusta, dejar un comentario también abajo en el video. Iniciemos. Primero que todo una pequeña introducción. La notación científica básicamente lo que nos sirve o se utiliza para abreviar o escribir de una forma abreviada pues un número muy grande o un número muy pequeño, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo de números grandes, por ejemplo este que tenemos aquí, son 1.300 millones, o un número muy pequeñito que es 0,000025. Entonces estos son ejemplos de números muy grandes cuando tenemos muchos ceros hacia la derecha, y ahora un número muy pequeñito, ¿sí? Menores de 1. Entonces este es un número que se encuentra entre 0 y 1, pero tiene una gran cantidad de ceros después de la coma decimal, ¿sí? Entonces, y como este, pues hay números aún mucho más grandes. Hacer operaciones con una cifra de estas, primero que todo puede resultar un poco complejo o se pueden presentar errores. Nos puede faltar al momento de escribirlo un 0 y pues estaríamos realizando cálculos erróneos, ¿sí? ¿Qué hace la notación científica? Abreviar estos números para así permitirnos hacer operaciones de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, antes de entrar a hacer la conversión, necesitamos aclarar algunos conceptos. Y el primer concepto son las potencias de base 10. Para trabajar las potencias de base 10 se sigue exactamente las mismas propiedades de la potenciación. Si no tienen claro ese tema sobre la potenciación, aquí en la parte de arriba dejo el video donde se explica detalladamente todas las propiedades de la potenciación. Vamos a ver aquí de una manera muy rápida. Entonces, base 10, porque siempre vamos a tener como base el número 10, ¿sí? Y elevado a un exponente. Entonces, un número grande es un 10 elevado a un exponente positivo, ¿sí? Si el exponente es positivo, conforme más grande es el exponente, el número será más grande. Aquí tenemos algunos ejemplos, empezando desde 10 elevado a la 5, pero puede ser 10 elevado a la 6 o a la 10, o 10 elevado a la 15, sucesivamente. Y básicamente, ¿qué es? 10 elevado a la 5 es un 1 y 5 ceros, ¿sí? ¿De dónde sale? Esto sale de multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Multiplicar el 10 5 veces, ¿sí? Y esto nos da 100.000, que viene siendo un 1 con 5 ceros. Pero sale de la multiplicación del 10 elevado a la 5. Ahora, 10 elevado a la 4. Entonces, 10 elevado a la 4 es multiplicar 10 por 10 por 10 por 10, o sea, es multiplicarlo 4 veces, y esto nos da un 1 con 4 ceros, es decir, 10.000. 10 elevado a la 3, entonces será multiplicar 10 por 10 por 10, esto nos da 1.000. 10 elevado a la 2, con 2 ceros. 10 elevado a la 1, o el solo 10, es igual a 10. Y 10 elevado a la 0, recordemos cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y continuamos ahora. Entonces vamos haciendo ahora los exponentes más pequeños. Entonces ahora los exponentes son negativos, ¿sí? 10 elevado a la menos 1. Entonces ahora tenemos es un 1, pero ahora el 0 va hacia atrás.
y va con nuestra coma decimal. Entonces 10 elevado a la 1 es 0,1, que vendría siendo lo mismo que dividir 1 entre 10. Ahora, 10 elevado a la menos 2 es lo mismo que tener la división entre 1 dividido 100. Es decir, que ahora, antes del 1 tiene que haber dos ceros. Dos ceros. Y obviamente, la coma viene en este lado. Es decir, después de la coma debe haber dos cifras decimales. Y de la misma forma hacemos con 10 a la menos 3. Entonces ahora serán 3 ceros, pero hacia la izquierda del 1. Es decir, si yo arranco con el 1 acá, voy a correr esta coma 1, 2, 3 casillas. ¿Sí? Por eso nos quedan 3 cifras después de la coma. 10 a la menos 4 será 0,3 ceros y el 1. Es decir, 4 ceros antes del 1. A la menos 5, 0, entonces ya son 5 ceros en total. Es decir, 5 cifras decimales. Porque, recordemos, es como si corriéramos la coma desde este punto, 1, 2, 3, 4, 5 casillas. 10 elevado a la menos 5. Y así podemos continuar, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, y así sucesivamente. Entonces, a grandes rasgos, exponente positivo, números grandes, y exponente negativo lo manejamos para números pequeños, ¿sí? Menores a 1, 0,000 algo. Y aquí del orden de los 1000, 10.000, 100.000, millones, etc. Entonces, para convertir un número decimal a notación científica, lo que tenemos que hacer es multiplicar por alguna de estas potencias. Entonces, vamos a convertir los dos ejemplos que veíamos del número grande y el número pequeño. Entonces, para convertir un número a notación científica debemos seguir la estructura que es esta, a por 10 elevado a la n. Esa es la estructura general para poder escribir en notación científica. Entonces, hay una característica o una condición, y es que este valor a, ¿sí?, que es un número, tiene que estar entre 1 y 10, ¿sí?, pero menor a 10, ¿sí? No puede ser 10, tiene que ser menor a 10. Y además tiene que ser mayor o puede ser 1, ¿sí? Eso se debe cumplir. ¿Qué se debe cumplir? Que el exponente sea un número entero. Que el exponente sea un número entero. Y que la a o el número a esté entre 1 y 10. ¿Sí? Y de esa manera entonces vamos a escribir este número grande que teníamos, 1300 millones. ¿Sí? Voy a escribir las dos cifras que tengo, diferentes al 0, que es el 1 y el 3, y cumpliendo esta norma, la coma, en algunos países se utiliza el punto, vamos a utilizar nosotros la coma, siempre para hablar de los decimales. Entonces, nuestra coma va a ir aquí, después del 1, y se cumple esto, ¿cierto? Que sería mayor o igual a 1 y menor a 10. Y lo debo escribir por una potencia en base 10. O sea, 10 elevado a la n, a un exponente. Ahora, ¿qué exponente debe venir acá? Y venimos nosotros a nuestro número, ¿sí? Es como si tuviéramos la coma al final del 0. Acá tenemos nuestra coma. Y debemos ponerla junto al 1, es decir, la debemos desplazar hacia la izquierda. ¿Cuántas casillas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casillas. Para que la coma nos quede aquí con el 1. 9 casillas, es decir, por 10 elevado a la 9. ¿Sí? De esa manera entonces logramos escribir este número grande, recordemos, exponente
positivo, se trata de un número grande. Ahora, este número pequeño, ¿sí? 0,000025. De nuevo, vamos a escribir nuestras dos cifras diferentes de 0. Y recurriendo a esta norma, debemos ubicar nuestra coma decimal acá. ¿Por qué no después del 25? Porque no se cumpliría. El valor tiene que estar entre 1 y 10, menor a 10. Entonces debemos dejar un solo número. Aquí viene nuestra coma. Pero ahora la debo multiplicar por 10 elevado a la n. Pero n, ahora la coma ya no se va a desplazar hacia la izquierda, sino que ahora se desplaza hacia la derecha. Nuevamente, contamos cuántas casillas. La tenemos ubicada acá, entonces contamos las casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casillas, porque debemos llegar al 2. Entonces, por 10 elevado a la 7. Pero, por tratarse de un número pequeño, va a ser negativo el exponente. Entonces, se cumple que el número a viene entre 1 y 10, ¿sí? Y se cumple que el exponente es un número entero también. Entonces, esta es la forma de escribir un número en notación científica. Veamos otros ejemplos. Tenemos entonces el número 4970 y lo vamos a expresar también en notación científica. Y de nuevo, yo escribo mis números diferentes al 0, ¿cierto? Que son 4, 9 y 7. Ahora, ¿dónde debe ir la coma ahora? Entonces la coma debe ir aquí con el 4. Quiere decir que la desplazamos, si como aquí no tiene cifras decimales, quiere decir que la coma decimal va al final. Entonces la desplazamos 1, 2, 3 unidades, ¿sí? 3 casillas fue el desplazamiento. O sea que esto lo debemos multiplicar por 10 elevado a la 3, que fueron la cantidad de casillas. Se desplazó a la izquierda, entonces 3 casillas, entonces el exponente es 3. 4,97 por 10 a la 3. Ahora tenemos este otro número, 327,52. Entonces aquí ya tenemos dos cifras decimales. Vuelvo y escribo las cifras que tenemos. 3, 2, 7, 5, 2, ¿sí? Por 10 elevado a la n. Ahora, teníamos la coma en esta posición de acá y la debemos desplazar de manera que se cumpla esto, que se quede una sola cifra entera, un solo valor entero, que vendría siendo el 3. Es decir, debemos poner la coma en este punto de acá. Aquí debemos ubicar la coma. Como la teníamos acá en el 7, la desplazamos 1 y 2 casillas. Entonces hubo 2 casillas de desplazamiento, quiere decir que multiplicamos por 10 a la 2. 3,2752 por 10 a la 2 va a ser igual a 327,52. Ahora se trata de un número pequeño, ¿sí? 0,00025. Es un número pequeño que debemos escribir en notación científica. Y partimos del mismo principio, con nuestra estructura. Escribimos los dos números diferentes del 0, que son el 2 y el 5. Eso lo debemos multiplicar por 10 elevado y vamos a determinar el exponente. La coma debe venir con el 2, ¿sí? Siguiendo este principio, que el valor sea entre 1 y 10. Por eso no puede ser 25, ¿sí? Porque no estaría dentro de este intervalo. Entonces debe ser 2,5. Ahora, 2,5 elevado por 10 elevado a la ¿qué? Y contamos cuántas casillas debemos correr la coma para llegar
acá. Entonces la corrimos 1, 2, 3, 4 casillas. Es decir, que multiplicamos por 10 a la 4. Pero ahora se trata de un número pequeño y el desplazamiento ahora fue hacia la derecha. Entonces este 4 no es positivo, sino que es negativo. Entonces, cumplimos con el número a, cumplimos con el exponente que ahora es un entero, solamente que ahora es un entero negativo. 2,5 por 10 a la menos 4, por tratarse de un número pequeño. Bien, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a pasar un número de notación científica a expresión decimal. Entonces nos dan estos 4 ejemplos, ¿sí?, que están escritos en notación científica. Vamos a escribirlo en forma decimal. 4 por 10 elevado a la 4. Entonces, el exponente es positivo, sabemos que se trata de un número grande, Entonces, viene el 4, ¿sí? 10 a la 4, sabemos que es un 1 con 4 ceros, y multiplicamos por eso. Entonces, es como si tuviéramos 4 por 10.000. ¿Sí? Es lo mismo. Y 4 por 10.000 básicamente es el 4 con los 4 ceros. ¿Sí? Y nos quedará 40.000. Entonces, 4 por 10 a la 4 es igual a 40.000. Ahora, no es que siempre tengamos que escribir 4 por 10.000 o por 100.000 o por 1.000.000. No, es simplemente para que lo entendamos, entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Que es multiplicar esto por el valor al que corresponde 10 elevado a la 4, que en este caso es 10.000. Ahora tenemos este otro ejemplo. 8 por 10 a la menos 3. Entonces ahora se trata de un número pequeño, ¿sí? Si tenemos el 8 acá, quiere decir que debemos correr la coma 3 casillas hacia la izquierda. 3 casillas hacia la izquierda. Si la coma la tenemos acá, debemos correr 3 casillas. 1, 2, 3 casillas. Aquí quedó la coma. ¿Qué hacemos con estos espacios? Entonces llenamos con ceros. 0, 0. Y antes de la coma, obligatoriamente debemos ubicar un 0. Entonces, el número es 0,008. ¿Sí? 8 por 10 a la menos 3, que es el desplazamiento de esta coma, las 3 casillas. Ahora tenemos este valor, 3,57 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos cifra decimal, cifras decimales, 2 en este caso, y un exponente negativo. Entonces se trata de un número pequeño, ¿sí? Y vuelvo a escribir nuestros números. 3,57. La coma se encuentra en el 3. Debo correrla, como se trata de un número pequeño, entonces debo correrla hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Aquí viene nuestra coma y simplemente rellenamos con ceros. Y antes de la coma nos debe quedar otro cero. Entonces, 1, 2, 3, 4 están las 5 casillas que me indica el exponente. Es decir, que el número es 0,0000357. Y por último tenemos un número con un exponente positivo, es decir, es un número grande, ¿sí? Y tenemos 3 cifras decimales, entonces veamos lo que sucede acá. Vuelvo y escribo los números 4, 3, 2 y 1. Inicialmente la coma la tenemos acá, debo desplazarla 5 casillas hacia la derecha, ¿sí? Por tratarse de un número grande. La desplazo hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3. Y aquí no tengo como más desplazar la coma, ¿cierto? O sea, no tengo más cifras. 4 y 5. Vendría por acá la coma. Quiere decir que completo con ceros. ¿Sí? Completo con ceros. La coma se encontraba acá. La desplazo 1, 2, 3, 4, 5 casillas. La coma vendría aquí. Pero al final no es necesario ubicar esta coma, no es necesario. Y el número
vendría siendo 432.100, que es igual a 4,321 por 10 a la 5. Bien, con esto terminamos el concepto, la introducción a lo que es la notación científica. Entonces ya podemos abreviar un número, bien sea grande o un número muy pequeño, de manera que ahora con estos números abreviados podremos realizar operaciones de una forma muchísimo más sencilla, ¿sí? Multiplicación, división, suma, resta, potenciación, que serán las publicaciones siguientes. Entonces, por hoy es todo. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier inquietud que tengan, por favor en los comentarios la pueden dejar. Recuerden que me pueden seguir también en redes sociales, me encuentran como El Profe Matemático. No olviden dejar un like al video si fue de su ayuda, dejar sus comentarios y muy pronto estaremos de regreso con una clase más del Profe Matemático. Hasta la próxima.